esquema de procesos y herramientas que se deben realizar para poder ajustar una pieza mecánica. Mi equipo está conformado por Braulio Israel Mendoza Guillón, Luis Humberto Encina Córdoba y su servidor Eric Javier Guzmán Herrera. Procesos de ajustes en una pieza mecánica. Ajuste. Se entiende por ajuste mecánico elaborar y acabar a mano una pieza mecánica, según sus formas y dimensiones establecidas previamente en los croquis o planos. Asimismo, acabar o retocar a mano piezas rebajadas previamente en máquinas. También adaptar dos o más piezas que se deben trabajar unas dentro de otras. Tipos de ajustes: forzado muy duro, forzado medio, forzado ligero, deslizante, giratorio, holgado medio, muy holgado, móvil, aprieto y exacto. Forzado duro. En el ajuste forzado duro, las piezas son montadas o desmontadas a presión para que necesiten un seguro contra giro. Chaveta, por ejemplo, que no permite el giro de una con respecto a la otra. Forzado medio. En el ajuste de forzado medio, las piezas que montan y desmontan con gran esfuerzo y necesitan un seguro contra giro y deslizamiento. Forzado ligero. En el ajuste de forzado ligero, las piezas se montan y desmontan sin gran esfuerzo, con mazos de madera, por ejemplo, y necesitan un seguro contra giro y deslizamiento. Deslizante. Los ajustes de piezas deslizantes tienen que tener una buena lubricación y su deslizamiento o gran giro tienen que ser con presión o fuerza manual. Giratorio. Las piezas con ajuste giratorio necesitan estar bien lubricadas y pueden girar con cierta holgura. Holgado. Las piezas con ajuste holgado son piezas móviles que giran libremente y pueden estar o no lubricadas. Las piezas con ajustes muy holgados son piezas móviles con mucha tolerancia que tienen mucho juego y giran libremente. Indeterminado o incierto. Ajuste que asegura tanto juego como aprieto antes del ensamblaje. Es decir, las zonas de tolerancia de ambos elementos se solapan entre sí, entre otras palabras. La diferencia entre las medidas efectivas de agujero y eje puede resultar positiva o negativa. Aprieto, diferencia de las medidas antes de ensamblar del agujero del eje cuando esta diferencia es negativa, es decir, cuando la medida del eje es superior a la del agujero. Móvil, ajuste móvil. Un ajuste será móvil cuando el diámetro máximo admitido del eje es menor que el diámetro mínimo admitido del agujero. Las piezas de esta forma acopladas presentarán siempre un juego entre ellas. Herramientas de ajustes: de corte, de fijación, de sujeción y percusión. De corte están representadas por las herramientas que se utilizan para afeccionar o desbastar metales: tijeras para metal, limas, cegueta, brocas o mechas. Fijación. Las herramientas de fijación se utilizan para sujetar o ensamblar o inmovilizar piezas. El uso de una u otra depende del trabajo que se realice y de los materiales que se deban fijar. Además, hay que tener en cuenta la resistencia y duración de las uniones. Llaves combinadas, llaves ajustables, destornilladores, llave Allen. Sujeción. Se utiliza para sujetar piezas, estirar, doblejar y cortar cables, alambres, etc. Este tipo de alicates recibe el nombre de universal por los múltiples usos que permite del diseño de su boca. Por ejemplo, prensa de banco, sargento, alicates. Persecución. Son aquellas que para utilizar se requiere de golpeteo, cincel, granete, martillos y mazos. Tolerancia para ajustar una pieza mecánica. Eje, agujero, medida normal, medida real, medida límites, medida máxima, diferencia superior, diferencia inferior, línea de acero, tolerancia, tolerancia unilateral, tolerancia bilateral.
Tolerancia es la diferencia entre las medidas límites, máximas y mínimas, siendo consiguiente siempre positivo. Tolerancia unilateral, variación máxima permisible en medida, es decir, la diferencia entre la medida máxima y la mínima que se aceptan en las dimensiones. Tolerancia bilateral, cuando las dimensiones de una pieza puede ser mayor o menor de las dimensiones básicas. Línea de acero es la representación gráfica, es la línea que pasa por la medida nominal de n y sirve para referencia para acotar las diferencias de las medidas límites con respecto a la nominal. Diferencia superior ds es la diferencia algebraica entre la medida máxima y la medida nominal. Diferencia inferior di es la diferencia algebraica entre la medida mínima y la medida normal. Eje es el término usado por convención para describir una cota externa en la pieza, incluyendo las cotas de piezas no cilíndricas. Agujero es el término usado por convención para describir una cota interna a la pieza, incluyendo las cotas no cilíndricas. Medida nominal es el valor numérico de las dimensiones lineal o cota consignada en el plano, y a él se refiere las diferencias o discrepancias. Puede ser un valor entero o con decimales. Se designa como dn siendo común el agujero o el eje. Medida real es la encontrada por medición directa a la cota, al valor verdadero. Medidas límites son las dos medidas externas admisibles, entre las cuales puede variar la medida real de la gota, incluyendo las extremas, y si son consignadas en el plano. Medida máxima es la mayor de las medidas límites, de max A, de max E para agujero y eje respectivamente. Medida mínima es la menor de las medidas límites, de min A, de min E, para agujero y eje respectivamente. Gracias por su atención.